Hola, colega. Muy buenas tardes, noches o días, dependiendo del horario en que me estés viendo. Bien, vamos a dar continuidad a la sesión 2, correspondiente a la alineación al estándar 680 de supervisión de seguridad industrial para líderes de equipos de trabajo, ¿sí? Y antes de entrar de lleno a revisar este, lo que corresponde, es decir, a dar continuidad a esta alineación, pues voy a hacer un breve resumen de lo que vimos en la sesión uno, ¿sí? En la sesión uno, pues, vimos primero que nada una introducción para reconocer la importancia del estándar, ¿no? Y básicamente en esa sesión tocamos dos puntos, pues para destacar la importancia del estándar, ¿no? Y el primer punto que tocamos fue el que, el tenerlo, ¿no? El tener ya un lineamiento, el tener ya un estándar respecto a la función como supervisor de seguridad industrial, ¿sí? Hablábamos en la sesión uno que, este, eh, que, que- qué documento, qué evidencia tenemos para decir que somos supervisores de seguridad industrial. Una cosa es tener una descripción de puesto, sí, o un perfil, y otra cosa es tener un documento oficial al respecto, ¿no? Entonces, qué bueno que ya contamos con un documento, pues porque este, es necesario tener el estándar, ¿sí? Como tal. Anteriormente no se tenía, ¿sí? Y al no tenerlo, pues, ¿qué es lo que hacen las organizaciones? Pues simplemente crean un perfil de puesto basado en sí unas necesidades, pero sin considerar las cargas de trabajo. Hoy en día, bueno, ya tenemos hasta una norma 35 que vigila las cargas de trabajo, que al final del día es un factor de riesgo psicosocial, ¿no? Entonces, este, hoy en día en la actualidad, la función del supervisor de seguridad industrial está muy sobrecargada. Es decir, mencionamos que aparte de la labor en campo, es decir, de la labor misma de supervisar la seguridad industrial en campo, pues también el mismo supervisor de seguridad industrial pues tiene que gestionar la parte administrativa, es decir, la parte de cumplimiento normativo documental, ¿sí? Hablando de los estudios, hablando de los análisis de riesgo que establecen las normas, los registros que se tienen que tener para evidenciar el cumplimiento de la norma, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues pues un mundo de, digamos, de información y, y esto conlleva a varias actividades que se tengan que hacer, ¿sí? Entonces decíamos que a veces la parte que realmente exige una vigilancia, que es la de la misma supervisión, se descuida, ¿no? Cuando digamos que la parte de la gestión administrativa de la seguridad industrial, pues corresponde a otras categorías, ¿no? Como un coordinador, una jefatura, una gerencia, ¿no? Pero, ¿qué es lo más práctico para una organización? Y hablando en términos de costos, lo que más le conviene, pues es contratar a un supervisor de seguridad industrial
pues que se encargue de todo, ¿no? Y se vuelva el responsable de los servicios preventivos de seguridad y salud que establece la norma 30, ¿no? Pero esto no debe ser así, ¿no? No tiene por qué ser así. Y hoy en día, aparte, se sobrecarga también el puesto de trabajo con otras áreas, es decir, el de seguridad industrial, pues aparte de seguridad y salud en el trabajo, pues también se encarga de calidad, ¿sí? Se encarga de medio ambiente y pues hoy en día también pues se le sobrecarga también con la parte de la seguridad patrimonial. Entonces, pues hay una sobrecarga, es mucha información y es mucha responsabilidad, ¿no? Entonces no tiene por qué ser esto así, o sea, debe haber un lineamiento, ¿no? Y ya lo hay para la función, ¿sí? Como supervisor de seguridad industrial. Y qué bueno que ya se tenga, ¿va? Porque hoy en día la mayoría de las empresas en México se encuentran en la etapa de la seguridad, de la cultura de la seguridad, como empresas reactivas o como empresas dependientes, ¿sí? Muy pocas, incluso me atrevo a decir que las transnacionales son independientes, ¿sí? Es decir, que no dependan de un departamento, ¿sí? De seguridad industrial. Siguen dependiendo de seguridad industrial como tal, ¿sí? Y ni se diga interdependientes, ¿verdad? Son muy pocas las empresas que llegan hasta ese nivel aquí en México. Entonces, pues qué bueno que ya se tenga un lineamiento, ¿sí? Para controlar un poquito y ayudar a las empresas a establecer un perfil adecuado, ¿sí? Un perfil balanceado para el puesto. Ese era un punto, ¿no? Destacar la importancia, ¿no? Del estándar, ¿sí? De la certificación como tal. Y la otra, pues, estaba relacionada con la congruencia, ¿sí? Es decir, ¿a qué nos referíamos con esto? De que si tú eres un supervisor de seguridad industrial, ¿sí? Que ya cuentas con experiencia y que si aún no estás certificado, pues debes de estarlo simplemente por congruencia. ¿Por qué? Porque en tus actividades muy seguramente tú exiges a tu personal, exiges a personal contratista, a los prestadores de servicio, pues que demuestren su competencia, ¿no? Su competencia en actividades de alto riesgo, su competencia para usar determinada maquinaria, determinado equipo, ¿sí? Y que esa competencia la demuestren con cursos, con licencias o con certificaciones, ¿no? Y que si llegado el punto cuando tú exijas a una persona, poníamos el caso de por ejemplo, un operador de grúa, que le solicites la competencia para dicha función, y él incluso te llegara a mostrar un certificado de competencia laboral, y que él te la volteara y te dijera, oiga, ingeniero, oiga, supervisor, ¿usted también está certificado? Y tú le digas que no, pues eso se ve muy mal y pues demuestra pues una falta de congruencia, ¿no? Entonces, simplemente por congruencia, debemos de certificarnos en este estándar, ¿sí? Para poder tener congruencia y decir que lo que predicamos, lo que hacemos, pues es congruente con nuestro actuar, ¿no? Lo que exigimos, de igual manera somos congruentes con ello, ¿no? Bien, entonces, hablamos un poquito de esa importancia y a través de esta introducción en la sesión uno y bueno, ya empezamos a desmenuzar el estándar y empezamos con, primero, pues que nada, empezar a saber cómo se lee,
el mismo título del estándar, cómo está estructurado el estándar, y decíamos que está estructurado en 3 secciones. Pues la sección de la descripción, ¿sí? Los datos generales del estándar. La segunda sección, bueno, pues es ya la del perfil del estándar. Y la tercera sección, pues es ya la descripción de cada elemento del estándar, ¿no? Entonces, pues empezamos a ver el elemento 1 del estándar. Déjeme compartir el documento, la ficha del estándar. Y ya empezamos a ver la descripción del estándar y vimos prácticamente todo el elemento 1, todo el elemento 1 del estándar, que corresponde a la función elemental, ¿sí? A la función elemental de el prever acciones para la prevención de peligros y riesgos generadores potenciales de accidentes, ¿no? Y que básicamente ese elemento 1 pues está compuesto, como todos los elementos, de desempeños, de productos y de actitudes, hábitos y valores, ¿sí? Y que dentro de los desempeños, pues vimos que ese primer elemento consta de 3 desempeños, ¿no? El desempeño 1, que corresponde a la supervisión del equipo de seguridad industrial. El desempeño 2, que corresponde a la supervisión de las condiciones de nuestro equipo y de las del área de trabajo donde se va a desempeñar nuestro equipo de trabajo antes de iniciar el recorrido por las instalaciones. Y el último desempeño, el tercer desempeño, pues digamos, los requisitos que hay que considerar antes de iniciar las actividades, ¿no? Entonces vimos punto por punto cada uno de ellos, ¿sí? Empezando por el primero, pues que consta prácticamente de el verificar que nuestro equipo de trabajo, pues, porte el equipo de protección personal básico, así como también del específico según la actividad a desarrollar o el área a ingresar, ¿sí? Y que nosotros debemos de, pues, ser el referente, poner el ejemplo ante ello, ¿sí? También el de verificar el buen funcionamiento y que se cuente con los medios de comunicación. En este caso, pues decíamos que lo más habitual pues son los radios de comunicación, ¿sí? Eso sería en el elemento 1, en el desempeño 1, perdón. En el desempeño 2, pues ya era el verificar las condiciones físico-anímicas, emocionales de nuestro equipo de trabajo, y que la práctica más común y habitual para hacer esto es mediante una reunión de inicio de jornada, ¿sí? Y es un buen momento para solicitar evidencias de la competencia de los trabajadores, de los exámenes médicos, y eso sería para la parte de la supervisión de seguridad industrial de nuestro equipo de trabajo. Y que para la supervisión del área de trabajo, la herramienta que nos va a permitir realizar esta supervisión de seguridad industrial que nos establece el estándar, pues es el análisis previo al riesgo, ¿sí? Y que pues vimos cada uno de los requisitos que nos establece ese desempeño, y que de aquí mismo también se hace mención de otro producto, aparte del análisis previo al riesgo, también de el reporte de observaciones encontradas, que sí lo vimos el formato, este, eh,
de acuerdo a los requisitos que nos establece el estándar, ¿sí? Y pues vimos también los conocimientos que nos establece el estándar para este primer elemento, que, qué conocimientos debemos de tener y en qué nivel taxonómico, ¿no? Se requiere este conocimiento, ¿sí? Y vimos la parte de los actitudes, hábitos y valores, que para este primer elemento, pues nos marca este tres, ¿no? Que era la cooperación, orden y responsabilidad. Que en su momento, bueno, pues explicamos a qué se refería cada uno de ellos. Y nos habíamos quedado que teníamos como pendiente para esta segunda sesión, pues, el revisar el producto, el primer producto, que es el análisis previo al riesgo, ¿sí? Que si nos vamos aquí a la parte de los requisitos, nos establece el estándar que este debe ser llenado por el supervisor y su equipo de trabajo, así como por el contratista, ¿sí? Si en la actividad que va a realizar nuestro equipo de trabajo, pues también va a participar el contratista, pues de igual manera tiene que ser llenado con el contratista. Y aquí nos establece el estándar, cuáles son los requisitos que consta este, este producto, ¿no? Pues que debe contener el nombre responsable de la elaboración, la fecha, el tipo de trabajo, ¿sí? Duración estimada, el área de la planta donde se va a trabajar, que presente el nombre del proyecto, ¿sí? Porque una cosa es la actividad como tal, es decir, el tipo de trabajo, y otra cosa es el proyecto, ¿sí? Y es importante hacer esta diferenciación porque en un proyecto, pues puede estar compuesto de diferentes actividades. Entonces, es para hacer una diferenciación que este APR corresponde a determinada actividad del proyecto. Que en el producto, pues contenga el equipo de protección personal, tanto ya sea para el área como para la actividad a realizar, ¿sí? Y que contenga las etapas básicas de la actividad, los riesgos o accidentes potenciales y las medidas para eliminar y o reducir esos riesgos potenciales. Y en base a estos tres puntos, pues podemos decir que la metodología a la que hace referencia el estándar, pues es a la del AST. Sin embargo, no, tampoco no te dice el estándar que eh, forzosamente tenga que ser esa metodología. Él hace referencia a un análisis previo al riesgo, ¿sí? Que contenga como mínimo estos puntos, ¿sí? Sin embargo, el AST es una metodología porque sí nos podemos preguntar, ¿por qué el AST? ¿Por qué el AST? Primero porque el AST cumple con estos tres requisitos indispensables, ¿sí? Digamos que estos de acá, bueno, salvo el EPP, pero estos de acá son datos generales, ¿no? Es información que todo análisis de riesgo debe tener. Y esto de acá, digamos que es la esencia de un análisis de riesgo, ¿sí? Entonces, puede haber otra metodología que contenga esto también, ¿sí? A veces se hacen fusiones, por ejemplo, que se combina una ST con un Warif, por ejemplo, ¿sí? Entonces, pues también
puede funcionar, ¿sí? Más sin embargo, nosotros recomendamos que sea el AST, ¿sí? Pues porque es la metodología, una metodología sencilla, es una metodología práctica, fácil de entender por la gente, porque al final del día nosotros no desarrollamos o no ayudamos a desarrollar una AST para que lo entendamos nosotros, sino para que nuestro equipo de trabajo lo entienda, ¿sí? Entonces, el AST, pues es una metodología sencilla, una metodología práctica, ¿sí? Obviamente habrá que redactarlo, utilizando, digamos, el lenguaje de nuestro equipo de trabajo para que lo puedan entender, ¿sí? Este, eh, y aparte que el AST, una vez que se ha validado, una vez que se ha actualizado, ese AST pues tiende a convertirse en un procedimiento seguro de trabajo, ¿sí? Por su estructura, por cómo está desarrollado, entonces tiende a convertirse en eso, ¿no? En un procedimiento seguro de trabajo. Entonces, por eso, pues que se seleccione como metodología recomendable el AST, ¿no? Entonces, básicamente, y por los puntos, por los requisitos que establece el estándar, pues a eso se refiere, ¿no? A la elaboración de una ST, ¿sí? Y bien, vamos a dejar de compartir el estándar para compartirles el AST, ¿no? El formato. Bien, entonces, como lo mencionaba el estándar, pues el formato debe contener pues una fecha de elaboración, ¿sí? Debe contener un, digamos, un proyecto, el nombre del proyecto, porque esta actividad, este tipo de actividad, este, eh, eh, pues hacer esa relación que corresponde a tal proyecto, porque el proyecto pues puede estar compuesto de n número de actividades, ¿no? Que contenga una duración de la tarea, ¿sí? Que contenga, bueno, ya mencionamos el tipo de trabajo, actividad, el responsable, el área de la planta y el equipo de trabajo. En la parte al final, pues ya se hace mención de cada uno de los nombres de los integrantes del equipo de trabajo, ¿sí? Y lo que mencionábamos, ¿no? Lo importante, la carnita de una ST, que es esta, ¿no? La descripción de los pasos de la tarea, la descripción de los riesgos asociados a cada paso y de las medidas para reducir o eliminar el riesgo, ¿sí? Entonces, no nos vamos a detener a hablar de cada una de las etapas, ¿sí? De cómo hacerlas, porque bueno, eso corresponde a, a otra sesión, ¿verdad? Eso puede ser material para otra sesión. Más sin embargo, continuando con los requisitos que debe contener el producto, pues habla también de los equipos y elementos de protección requeridos, ¿sí? Que aquí se pueden plasmar, digamos, el EPP básico, ¿sí? Que establece, por ejemplo, el estándar, ¿sí? Y por ejemplo, podemos poner ya acá en la parte de las medidas, el específico, ¿no? Para controlar el riesgo, ¿no? Identificado en el paso. Eh, y bueno, ya por último, pues vendría la sección de el nombre y la firma de los integrantes del equipo de trabajo, ¿sí? Y siempre, pues, es recomendable, pues, colocar un espacio para
observaciones. ¿Por qué? Porque recordemos que todo análisis de riesgo, ¿sí? No por el hecho de que se haya hecho antes, quiere decir que no se puedan hacer modificaciones durante la actividad, ¿sí? Es decir, el análisis de riesgo también se puede modificar durante y posterior a la actividad, ¿sí? Y si no se tuvo, por ejemplo, la precaución a lo mejor de dejar un espacio suficiente para actualizarlo, ¿sí? Pues bueno, para eso está, por ejemplo, este apartado de observaciones generales. Bien, entonces vamos a continuar en la descripción de la sesión 1. En el video de la descripción, ahí pues les coloqué una liga para que puedan pues tener acceso a los productos, ¿no? Que establece el estándar, ¿no? Bien, entonces eso hacía falta del elemento 1. Y bien, pues vamos ahora a pasar al elemento 2, que ya se refiere a el coordinar, ¿sí? La función elemental a la que hace referencia el elemento 2, pues ya es el de coordinar acciones, pues para la prevención de peligros y riesgos. ¿Qué quiere decir esto? Que ya en este momento ya la gente ya inició actividades, inició actividades en el área de trabajo y ya este es momento para que tu supervisor de seguridad industrial pues ya inicies tu recorrido, ahora sí, por la planta laboral, ¿sí? Por las instalaciones, y que lo hagas, digamos, con cierto orden. El estándar incluso hace referencia dentro de sus valores, ¿sí? El que lo hagas con orden, en el que sigas, digamos, un orden lógico, ¿sí? Es decir, que, por ejemplo, lo haga siguiendo el proceso productivo, ¿no? De la planta laboral. Bueno, obviamente va, si es un centro de trabajo muy grande, pequeño, pues que puedas hacerlo así para que no omitas ningún espacio, ningún área, ¿sí? Este, eh, o bien, de igual manera, que lo hagas de un orden, ¿sí? Para que no omitas espacio de un área laboral si es un centro de trabajo grande. ¿De cuál área laboral? El que se te haya asignado el Departamento de Seguridad Industrial, ¿sí? Bien, entonces, este elemento pues nos habla de un desempeño, ¿sí? Es decir, ya el de coordinar al equipo de trabajo, ¿sí? En el recorrido o cuando tú inicias el recorrido en el área laboral, ¿sí? Que coordines a tu equipo de trabajo. No quiere decir que ya que hagas el recorrido junto con tu equipo de trabajo. No, que coordines a tu gente, las actividades, cuando tú inicias el recorrido en esa área, ¿sí? En esa área y en el resto de las áreas de las instalaciones de la planta, ¿sí? Pero tarde o temprano, pues vas a llegar al área donde está trabajando tu equipo de trabajo y por el cual tú revisaste y hiciste análisis de riesgo de la actividad que iban a realizar, ¿no? Entonces, para dar inicio a este recorrido y a este desempeño, pues primero que nada, el estándar empieza como requisito de que tú seas ejemplo, ¿sí? ¿Ejemplo de qué? Ah, bueno, pues ejemplo demostrando el ser un referente de seguridad industrial,
sin cometer actos inseguros. Es decir, teniendo congruencia entre lo que dices y haces ante los empleados, ¿sí? Y aparte de eso, aparte de no cometer actos inseguros, pues que apliques, ¿sí? Respetes las disciplinas operativas y los procedimientos seguros establecidos, ¿sí? Por la empresa. ¿Y a qué se refiere esto? Pues se refiere, por ejemplo, hablando de disciplinas operativas, eh, em, por ejemplo, a reglas básicas de seguridad, a reglas, digamos, a lo mejor propias del área de trabajo, a, por ejemplo, reglas que salvan vidas, ¿sí? A protocolos del área de trabajo, ¿sí? A procedimientos seguros de trabajo, es decir, que apliques tus estándares de seguridad que tengas en la empresa, ¿sí? Muy bien, una vez ya siendo ejemplo, pues ahora sí, hay que poner atención al desempeño de tu equipo de trabajo en el área laboral y va a ser necesario abordarlos, ¿sí? En caso de que ellos estén cometiendo un acto inseguro, ¿para qué? Pues para corregirlos, ¿sí? Y aquí es donde hacemos uso también de la técnica diálogo-discusión, ¿sí? Que establece el estándar. Esta técnica diálogo-discusión es una metodología para precisamente llevar a la persona a corregir esto, ¿sí? Actos inseguros, el comportamiento inseguro y generar compromisos. Entonces, la técnica de diálogo-discusión es una técnica que se pueda aplicar tanto de manera grupal como de manera cara a cara con un colaborador, ¿sí? También, pues, aparte de eso, pues hay que volver a revisar las herramientas, la maquinaria, los equipos, no solamente de mi equipo de trabajo, ¿sí? Del personal con el que analizamos el riesgo, ¿sí? Sino también de las otras áreas por donde yo estoy realizando mi recorrido, ¿sí? Que esté de acuerdo a las especificaciones de los fabricantes, ¿sí? Les pueden decir, bueno, ¿y por qué otra vez? Ya en el caso del equipo de trabajo, pues ya lo habíamos hecho. Pues sí, nada más que durante las actividades, pues pueden pasar infinidad de cosas, ¿sí? La gente, puede tender a dañar las herramientas, a dañar los equipos, puede tender incluso a usar equipos que ya se habían descartado porque no están en condiciones óptimas, pero pues en aras de eficientar la productividad, ¿sí? Pues hacen uso de ellas, pues para que las pueda utilizar otra persona y digamos, ahorrar tiempo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de situaciones pueden pasar y es por eso que hay que volver a hacer este paso, este punto, ¿no? Y bueno, aparte de eso, pues también es momento también para comparar que lo que se dice en los procedimientos de trabajo, pues se estén realizando, que la gente lo esté realizando, ¿va? Que se apeguen a lo que está establecido en los procedimientos seguros de trabajo, en los estándares seguros de trabajo que tengamos, ¿sí? Es necesario verificar que aparte que se respeten los estándares, ¿sí? Que comprobemos que se están respetando los estándares seguros de trabajo, pues que la operación
de los equipos, de las herramientas, de la maquinaria, pues también de igual manera se sigan de acuerdo a lo establecido por los manuales de los fabricantes, ¿sí? Aparte de eso, pues también es necesario verificar la aplicación continua del orden en limpieza. Y el estándar nos establece, nos hace una invitación a que lo hagamos con base en la metodología de las 5 S. Aquí dice, verificando la aplicación continua del orden de limpieza de acuerdo al programa de seleccionar, organizar, limpiar, estandarizar y mantener. ¿Sí? Esto no es otra cosa más que las 5 S. ¿Y por qué? ¿Por qué las 5 S? Porque es muchísimo más fácil que haya una continua aplicación del orden de limpieza a través de esta metodología, ¿sí? Y porque aparte acarrea muchísimos otros beneficios, ¿sí? Entre ellos, pues el ser más productivos, ¿sí? Se evitan retrasos, se ahorra tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y no solamente por eso, sino que la falta de orden y limpieza, pues es causa raíz de muchos accidentes. De ahí que el estándar establezca como buena práctica este punto, ¿no? Eh, Otros procedimientos que también nos dice el estándar que debemos de verificar son los relacionados con las emergencias, ¿sí? Entonces, pues es necesario durante el recorrido, pues verificar que se cumplan, y ya sea en situaciones reales o simuladas. Es decir, ya sea porque se trata de una emergencia real o porque se trata de un simulacro, ¿sí? Y pues es necesario que la gente actúe conforme a los procedimientos de emergencia que estén contenidos en nuestro plan de respuesta a emergencia, en nuestro programa interno de protección civil, ¿sí? Es necesario que se cumplan y que se sigan, y es necesario constatarlo, ¿va? Verificarlo. Y si no, pues eso se tiene que plasmar en el reporte de observaciones encontradas, ¿sí? Aparte también, pues es necesario estar persuadiendo a los trabajadores a que eviten actos y a que generen condiciones inseguras, ¿sí? En la empresa. Y bueno, una parte, digamos, una herramienta que te ayuda a la persuasión de esto, pues es la misma técnica, diálogo-discusión, ¿sí? Que ya sea que se aplique de manera grupal o de manera uno a uno, esta herramienta pues ayuda a esto, ¿va? A persuadir a los trabajadores a evitar estas situaciones, ¿sí? Eh, pues también, pues va a ser necesario que aparte de concentrarnos en los actos, fíjense, primero, el estándar, antes que nada, nos establece el enfocarnos primero en los actos inseguros, ¿sí? Primero nos establece eso, porque a veces en la práctica pareciera que nos cargamos sobre las condiciones, ¿sí? Pero, pues, ¿qué es lo que nos dice, por ejemplo, el padre de la seguridad, de la administración moderna, la seguridad industrial? Pues es que incluso las condiciones inseguras, pues la mayor parte, ¿sí? En muy alto porcentaje,
pues son generados por actos inseguros, ¿no? De ahí que el estándar, primero que nada, se enfoque primero en la detección de actos inseguros, ¿sí? Y bueno, pues no solamente en eso, ¿verdad? Ya este punto habla de la identificación de las condiciones inseguras, ¿sí? Y que no basta con simplemente que las identifiquemos, que las plasmemos en nuestro reporte de observaciones encontradas, que ya lo vimos en la sesión uno, sino que también, aparte de eso, tomemos acciones correctivas inmediatas junto con nuestro equipo de trabajo. Habrá durante nuestro recorrido que identifiquemos cierta condición insegura. Vamos a decir, por ejemplo, una abertura, ¿sí? En el piso, ¿no? Del área de trabajo, ¿no? En un pasillo, por ejemplo, un registro, ¿sí? Que no tiene tapa, ¿sí? Entonces, pues de nada sirve que sí lo lleves a un reporte, lo identifiques y lo plasmes, cuando hay algo inmediato que se puede hacer, hay una acción inmediata que se puede hacer, porque si no haces algo inmediato, pues el peligro ahí está. Y tarde o temprano, pues eso va a traer una consecuencia, ¿verdad? Entonces, es necesario tomar medidas inmediatas. Habrá algo inmediato que se puede hacer, ¿sí? Y también nos dice el estándar que debemos de llegar a la causa raíz, es decir, investigar, analizar el por qué no está ahí esa tapa, ¿sí? O por qué está destapado ese registro. ¿Para qué? Pues para que no se esté repitiendo una y otra vez esa condición, ¿sí? Entonces, algo inmediato que se puede hacer, si no se tiene la tapa, bueno, pues se puede barricar, ¿sí? Se puede comunicar a las personas, aparte de barricar, se comunica a las personas de esa condición, ¿sí? A eso se refiere este punto, ¿sí? Y bueno, lo que ya mencionamos, va, en este siguiente punto, bueno, pues que eso que estamos detectando, pues hay que plasmarlo en el reporte de observaciones encontradas, ¿sí? Y es necesario llegar a la causa raíz. Y dice, en accidentes, incidentes y también en desvíos y fallas, ¿sí? La práctica a veces más común, más habitual, es que solamente identifiquemos la causa raíces de accidentes, incidentes. Y a veces dejamos a un lado esto de acá, esto de desvíos y fallas. ¿Y a qué se refiere el estándar por desvíos, y fallas? Ah, pues se refiere a condiciones, a actos inseguros. También debemos de llegar a la causa raíz de ese tipo de hallazgos, de ese tipo de observaciones, ¿sí? Eh, y también nos dice durante el recorrido, si no comunicaste, si no le informaste de manera verbal a tu equipo de trabajo, de ciertas situaciones generadas por condiciones climáticas repentinas, ¿sí? Y aquí te dice un ejemplo, desfavorables como cuáles, como insolación por calor o tormentas eléctricas, vientos fuertes, lluvias torrenciales, etcétera. Y que no se haya detectado en el APR, pues hay que comunicárselo en ese momento a la gente, ¿sí? Tu equipo de trabajo. Hay que decírselo, ¿sí? Ya se nos peló, ya no lo identificamos y ya no lo plasmamos y no lo comunicamos cuando hicimos nuestro APR. Pero, sin embargo, pues no hay por qué no hacer nada, ¿no? Ya, bueno, se nos peló esa parte, pero hay que,
comunicarlo a la gente, ¿sí? A veces puede haber situaciones, por ejemplo, en las que se va a realizar alguna actividad, dentro de una nave, es decir, que esa actividad no va a estar a la intemperie. Y a veces en ese tipo de situaciones es cuando omitimos este tipo de situaciones, ¿sí? Que están fuera de nuestro control. O sea, nosotros no podemos controlar el clima, ¿sí? Pero resulta, por ejemplo, ¿no? Pues una cuadrilla va a realizar un trabajo en un espacio confinado y dentro de sus controles, pues está el utilizar ventilación forzada, ¿sí? ¿Y qué pasa si hay una tormenta eléctrica y se va la luz? ¿Sí? Entonces, pues ya se está generando un riesgo ahí, ¿verdad? Entonces, el hecho de que no estemos trabajando a la intemperie no quiere decir que no estemos o que no nos vayamos a ver afectados por una condición del exterior, ¿sí? Por una condición climática que se genere de manera repentina. Entonces esto hay que comentárselo a la gente, ¿sí? Ya se nos peló, pero hay que decírselo, ¿sí? Y esto, bueno, nos lo establece como buena práctica el estándar, nos lo recuerda el estándar, ¿sí? En base a eso se refiere este punto, ¿no? Y también, pues nos establece que en caso de generarse una situación de emergencia, ¿sí? Pues hay que dirigir al personal a un sitio seguro. En este caso, el estándar pues habla de un punto de reunión, ¿sí? Un punto de reunión, pero va a depender de de la emergencia, ¿no? Va a depender de el riesgo, ¿sí? ¿Y cómo debemos de proceder? Bueno, pues la guía, el que va a marcar la pauta, pues es nuestro plan de respuesta, a emergencias, ¿no? Entonces, este punto, pues nos habla que hay que dirigir al personal a ese punto seguro, a ese punto de reunión de la empresa, pues de acuerdo a los protocolos establecidos. Bueno, pues en este caso, pues ya mencionamos qué herramienta es la que nos marca la pauta. Y en caso de un accidente, otra buena práctica que nos establece el estándar es esto, de delimitar el área siniestrada con el fin de no alterar las evidencias para realizar la investigación de ese incidente, ¿sí? Esto es muy importante y es muy básico, ¿sí? Pero es muy importante y a veces esto no se hace, ¿no? Entonces, el estándar te dice que es necesario considerarlo, ¿sí? Porque más adelante el estándar nos habla, y ya lo vimos, ¿va? Nos habla de llegar a causas raíces, ¿sí? Y a veces cuando se altera eh, el área, pues eso puede conllevar a no llegar a una causa raíz. De ahí la importancia de realizar este punto, ¿no? Bien. De esto nos habla el elemento 2 y bueno, el elemento 2 pues nos habla de que el producto de esto desempeño se debe de ver reflejado en un documento que se llama el reporte de observaciones encontradas, que bueno, lo vimos la sesión 1 y pues debe de contener esto, ¿no? La fecha, las incidencias, y decíamos que cuando se refería a incidencias, pues se refiere
actos, condiciones inseguras, accidentes, incidentes, ¿no? El plasmar la causa raíz, ¿sí? Cuáles son las acciones de mejora, es decir, tanto las inmediatas como las que vamos a llevar a un plan de seguimiento, es decir, a un plan de acciones correctivas, que debe tener un llenado claro y detallado, y esto es muy importante porque este reporte, este, eh, pues puede parar a manos del patrón, a manos de directores, gerentes, etcétera, y es importante que este esté llenado de manera clara y con suficiente detalle, pues para que sea entendible, ¿verdad? ¿Sí? Por esos puestos, ¿no? Y la firma del responsable. Y nos dice el estándar que se pueden generar dos situaciones en una emergencia, es decir, donde haya una afectación a las personas o donde haya una afectación a las instalaciones, ¿sí? Y para ese tipo de situaciones nos dice, por ejemplo, para la situación en donde ocurra una eventualidad fuera del alcance, en este caso a las personas, a una persona, donde ocurra, por ejemplo, un desvanecimiento o un infarto de un trabajador, a eso se refiere por una eventualidad fuera de su alcance, la mínima respuesta que espera el estándar que el supervisor de seguridad industrial realice es esto: prestar atención inmediata, inmovilizar a la persona, ¿sí? Y pedir ayuda a los cuerpos de emergencia. Esto es lo mínimo necesario que dice el estándar. Si haces de más, excelente, súper bien, ¿sí? Pero lo mínimo necesario es prestar atención inmediata inmovilizándolo y pedir ayuda, ¿sí? Esto es lo mínimo necesario. Obviamente, a lo mejor lo demás, digamos, pues ya incluiría, por ejemplo, realizar una evaluación de la escena, por ejemplo, identificar signos vitales, eh, de acuerdo a esa identificación de los signos vitales, es decir, de pulso, la respiración, la frecuencia cardíaca, detectar su estado de conciencia, pues ya te va a dar la pauta para aplicar sí, otros procedimientos de primeros auxilios, ¿no? Como el ARRCP o la desobstrucción de la vía aérea, por ejemplo, ya sea para persona consciente o inconsciente, a atender una herida, una hemorragia, una fractura, etcétera, etcétera. Una muy buena base, eh, digamos, que nos dice o nos marca la pauta para una atención de primeros auxilios, por ejemplo, es el estándar 535, que se refiere a eso, ¿va? A la atención de primeros auxilios, ¿sí? Nosotros como supervisores de seguridad industrial debemos de saber de primeros auxilios básicos, ¿sí? Pero bueno, el estándar como mínimo te dice, esta es la respuesta esperada, ¿sí? Y puede ser en una situación real o en una situación simulada. Es decir, para efectos de la evaluación en el estándar, esto se puede simular, ¿sí? Y esto sería, bueno, pues lo mínimo necesario, ¿no? Para cumplir con el requisito. Si no se simulara, es decir, si no se planeara esta situación, pues bueno, ya se pide, se evalúa con unas preguntas para por lo menos evaluar
pues no desempeño, pero sí evaluar conocimientos, ¿sí? Este, pero en cuanto a desempeño, esto es lo mínimo, necesario. Y se puede llegar a dar incluso el caso que a pesar de que a lo mejor no se había planeado, pues resulta que durante la evaluación se presenta esta ya una situación real como tal y el deber ser del evaluador, pues va a ser evaluar esa respuesta, ¿sí? Y pues bueno, puede llegarse el caso que este, pues no, pues no se cumplan ni con esto mínimo, ¿sí? Entonces, pues es importante considerar esto. Este sería para el caso donde hay una situación emergente, donde hay una afectación a una persona, es decir, a las personas, pero puede darse otro caso en el que, pues se trata ahora una situación emergente en el que pueda haber daño a las instalaciones y que por ende puede resultar también en afectación a las personas. Como, ¿qué tipo de situación? Aquí te dice el estándar, ¿no? Un incendio, ¿no? Un incendio, en la planta. ¿Y cuál es lo mínimo necesario, sí? La mínima respuesta que espera el estándar para la función. Ah, bueno, aquí te dice, ¿va? Como respuesta esperada es que presentes un plan de acción, ¿sí? Un plan de acción, pues un plan de acción en base a tu plan de respuesta a emergencia, ¿sí? Imponiendo la calma, aplicando los procedimientos de evacuación, poniendo a salvo al personal y identificando la prioridad de actuar sin exponer la integridad física de la persona y aplicando los primeros auxilios de ser necesario, ¿no? Entonces, pues habla aquí básicamente de dos procedimientos, ¿no? Eh, que, digamos, pone énfasis, no es el único, ¿va? Porque aquí también puede ser el procedimiento de alertamiento, ¿sí? Pero aquí implícitamente te habla de, por lo menos, un procedimiento, sigas un procedimiento de evacuación y un procedimiento de primeros auxilios, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto es lo mínimo que espera el estándar que responda el candidato a evaluación ante una situación como esta, ¿sí? Y en cuanto a los conocimientos, pues serían estos, ¿no? El estándar nos establece que debemos de saber de los tipos de elementos para alcanzar el aprendizaje, ¿sí? Nos dice visual, psicomotriz y auditivo. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que por lo menos sepamos que las personas aprenden o tienen distintos estilos para aprender, ¿sí? Y que conozcamos de este estilo que se le conoce como estilo BAC, en el que nos dice que hay unas personas que aprenden viendo, habrá otras personas que aprendan haciendo y habrá otras personas que aprendan de mejor manera escuchando. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando comuniquemos a las personas, pues tomemos en cuenta esto, es decir, que utilicemos herramientas visuales o psicomotriz o auditivas, una combinación de esas tres, pues para que el mensaje llegue, y comuniquemos, ¿va? Se logre la comunicación efectiva, ¿no? Aparte de eso, que conozcamos de los compromisos para, acciones de mejora en las áreas laborales. ¿A qué se refiere esto? Y lo dice en un nivel de conocimiento, ¿sí? Que por lo menos conozcamos
un poquito de conceptos básicos de, por ejemplo, mejora continua, ¿sí? Porque al final del día, el trabajo de la función en supervisión de seguridad industrial, pues debe de conllevar a la generación de esto, ¿sí? Generación de compromisos para acciones de mejora, ¿no? Nos habla de también que hemos de conocer un procedimiento de tarjeteo y candadeo de equipos a nivel de aplicación, de un procedimiento para trabajos en altura, de procedimiento para trabajo en espacios confinados, manejo de materiales peligrosos y contaminantes, es decir, que conozcamos de pues, lo que se conoce como procedimientos críticos o procedimientos que salvan vidas, que están relacionados con actividades de alto riesgo, con trabajos de alto riesgo, este, y que bueno, la pauta pues nos los establece la misma normatividad, es decir, los procedimientos que tengamos pues sean en base para también cumplir con lo que nos establece la normatividad mexicana, ¿sí? Aparte de eso, nos habla que debemos de conocer de una metodología para identificar la causa raíz, ¿sí? No nos establece cuál, pero simplemente que si conozcamos una metodología, esa se refiere por el orden, ¿no? A una metodología para poder identificar la causa raíz y lo que ya mencionamos, ¿no? De conocer de el procedimiento básico para primeros auxilios y un procedimiento de evacuación. Como mínimo, ¿verdad? Como mínimo. Aunque bueno, pues no está de más también conocer de el procedimiento para alertar a los trabajadores, el procedimiento para atender un incendio, ¿sí? Para combatir un incendio, el procedimiento para eh, eh, volver a la normalidad, por ejemplo, para realizar una inspección en las instalaciones. Y bueno, todo esto, la pauta nos la marca el mismo programa interno de protección civil, ¿sí? Pero como mínimo, pues sí nos establece estos dos, ¿no? Y nos habla en este segundo elemento de cuatro actitudes, hábitos y valores, importantes para esta función elemental, ¿sí? Nos habla primero de el valor de la iniciativa, ¿sí? Y nos dice que la iniciativa, en cuanto a la manera en que ofrecemos alternativas de solución a cualquier eventualidad que se presente y pues realizar acciones preventivas para que no sucedan. ¿A qué se refiere con esto de iniciativa? Pues prácticamente se refiere al, al mostrar una, una apertura, ¿sí? Primero, más que nada, mostrar la apertura a ofrecer una solución, ¿sí? Es decir, em, habrá situaciones en las que pues no se tuvo la herramienta que se solicitó en el APR o no se tiene el equipo que se solicitó en el APR, ¿sí? Porque de repente suceden eventos, ¿sí? Suceden cosas que a lo mejor no se tiene la constancia para demostrar la competencia, ¿sí? Eh, la herramienta, pues resulta que está dañada, no está en buenas condiciones. Es decir, pueden haber muchas eventualidades y por lo menos debemos de demostrar que tenemos la apertura para ofrecer una solución, ¿sí? No está como
como lo teníamos establecido en nuestros estándares. Pero bueno, ¿cómo podemos hacerlo, no? ¿Habrá otra herramienta? ¿Sí? ¿Habrá otro equipo que pueda sustituir al que habíamos solicitado en un inicio? Y esto es básico, ¿sí? El mostrar iniciativa. ¿Por qué? Pues principalmente para erradicar esa perspectiva que no solamente la gente, es decir, la raza, el equipo de trabajo puede tener del responsable de seguridad industrial, sino también de más arriba, de otros niveles. ¿Por qué? Porque cuando nos mostramos a veces muy tajantes, muy cuadrados, no tienes lo que yo te solicité, no puedes hacer la actividad. Pues, ¿qué es lo que pasa? Que nuestro equipo de trabajo pues nos ve como personas negativas, ¿sí? Que están en contra de la productividad, ¿sí? Que nada más estamos ahí para detener actividades, para no dejarlos trabajar. Obviamente, cuando hay una situación en la que pues presentamos soluciones, pero esa solución no fue suficiente para realizar la actividad de manera segura, bueno, pues ahí sí tenemos los argumentos suficientes para decir, pues bueno, no se puede, no hay que hacerla esa actividad, ¿sí? Pero si desde un inicio no mostramos esa iniciativa, esa apertura, pues simplemente no nos va a ver nuestro equipo de trabajo como asesores, sino como policías, que nada más estamos ahí para detener las actividades, ¿sí? Entonces, de ahí que debamos de tener este valor, el valor de la iniciativa, ¿sí? El otro es el de la limpieza, ¿sí? El de la limpieza, y primero que nada siendo nosotros pulcros, es decir, siendo nosotros el ejemplo en nuestra área de trabajo, siendo ejemplo, teniendo nuestra área de trabajo limpia, ¿sí? Ordenada. Y bueno, aparte de eso, no solamente eso, sino también junto con nuestro equipo de trabajo, pues mantenerla así, ¿sí? Pues de manera que no se generen más condiciones inseguras. A eso se refiere este valor, el de la limpieza. También nos establece el del orden, ¿sí? El orden en cuanto a qué, a la manera en que realizamos, lo que ya mencionábamos, el recorrido por la planta sin omitir ninguna área, ¿sí? De acuerdo a la distribución de todas las áreas laborales, o lo que ya mencionábamos, de acuerdo a, por ejemplo, el proceso productivo, ¿sí? A lo mejor habrá centros de trabajo que sean demasiado grandes y que el hacer esto pues sea complicado, pero por lo menos del área que estamos nosotros inspeccionando, de la cual estamos haciendo recorrido, no omitamos ciertos lugares, ciertos espacios. ¿Por qué? Pues porque ahí se puede conllevar a cometer actos inseguros y a generar condiciones inseguras. Ejemplo de esto, muchas de las veces en los recorridos, a veces, por ejemplo, en áreas administrativas, a veces el cuartito de la limpieza, ese se omite, ¿sí? ¿Por qué? Porque estaba muy alejado, no está a la vista y a veces pues no lo tomamos en cuenta, pero precisamente por eso hay que tomarlo en cuenta, ¿sí? Porque a veces en ese mismo cuartito de la limpieza, pues nos damos cuenta que a lo mejor el afanador, afanadora, pues está combinando productos químicos que no son compatibles, ¿sí? O por ejemplo, está almacenando productos químicos que en recipientes inadecuados.
y peor aún que ni siquiera están identificados, ¿no? Entonces es un ejemplo de el por qué nosotros debemos de respetar un orden, ¿sí? Y aquí nos establece ese orden sin esto, sin omitir ninguna área, ¿sí? Y también nos establece este otro valor, el de la perseverancia, ¿sí? Y aquí es donde el estándar nos habla de que nosotros como líderes, como supervisores, debemos de ser muy buenos comunicadores, ¿sí? Para que de manera permanente estemos motivando a nuestro equipo de trabajo para que trabaje con seguridad, ¿sí? De ahí que establezca una técnica, una metodología para estar motivando a la gente. En este caso, la técnica diálogo, diálogo-discusión, ¿sí? Entonces, debemos de ser perseverantes porque no basta con que a la gente lo metas a un curso, ¿sí? De X tema y porque ya asistió a ese curso, quiere decir que ya no va a cometer actos inseguros y que va a trabajar de acuerdo a esa capacitación que recibió. Lo que la gente no hace es porque aún no lo ha aprendido. Y muchas de las veces no basta con un curso, ¿sí? Sino se requiere de estar permanentemente en el campo, motivando, comunicando a la gente, ¿sí? Eh, Nosotros aprendemos, porque ¿qué pasa? A veces en los cursos de capacitación están plagados de información teórica, están plagados de, a lo mejor pueden tener práctica, ¿va? Pero poca, no es mucha, ¿sí? Y nada o nula capacitación referente a actitudes, referente a hábitos, a buenos comportamientos, ¿sí? Y por eso la gente no los lleva a cabo, pues porque ni siquiera en los cursos de capacitación se toca este punto, ¿sí? Y el desarrollo de buenos hábitos, el desarrollo de cuáles son las actitudes, ¿sí? Entonces, de ahí que tengamos que ser perseverantes y tenemos que permanentemente estar motivando y comunicando al personal, ¿sí? Para que trabajen con seguridad, ¿sí? Y pues también esto está relacionado con la iniciativa, ¿sí? Porque nosotros somos ejemplo y cuando no mostramos iniciativa, porque lo más fácil es, no, no lo tienes como yo te lo pedí, no lo puedes hacer, ¿sí? ¿Cuál es el ejemplo que le estamos dando a nuestra gente? ¿Qué esperamos que hagan ellos? Pues exactamente lo mismo. Es decir, lo que hace nuestra gente es reflejo de lo que hacemos nosotros. Es el reflejo de nuestro liderazgo, ¿sí? Entonces, de ahí que esto también está, la perseverancia esté relacionada con la iniciativa, ¿sí? Cuando nosotros mostramos apertura, ¿sí? La gente nos va a ver como asesores y en vez de que ellos tomen la iniciativa inadecuada de simplemente hacerlo, pues van a recurrir a nosotros, a preguntarnos, a decirnos, y nosotros debemos de estar ahí para motivarlos y comunicarlos y asesorarlos, ¿sí? Pero debemos de ser perseverantes y por el hecho de que con una persona o X persona pues no acaten nuestros estándares, pues ya no vamos a dejar de hacerlo con los demás, no, tenemos que ser perseverantes y estar en el piso, motivando y comunicando a nuestra gente.
Simplemente que para lograr motivación también se requiere de conocer de procesos de motivación, ¿sí? Y debemos de llevar a nuestra gente a que identifiquen lo que nosotros le estamos diciendo como la solución a una necesidad. Porque si no lo llevamos hasta ese punto, pues la gente pues simplemente no se va a motivar a trabajar con seguridad, ¿no? Entonces, a esto se refiere este punto de la perseverancia. Y ahora vamos a pasar al último elemento que se trata de el reporte de las acciones que implementamos para la prevención de peligros y riesgos, ¿sí? Y nos habla de un desempeño, ¿sí? Un desempeño que se traduce en un producto. ¿Cuál es ese desempeño? Es la elaboración de el reporte, ¿sí? El reporte diario de las incidencias de la jornada laboral, ¿sí? Y que este reporte se debe de hacer mención eh, de los permisos, ¿sí? De trabajo establecidos por la normatividad mexicana para realizar determinada actividad, ¿sí? Es decir, la normatividad mexicana para actividades de alto riesgo, pues nos establece que debemos de tener una autorización, que en este caso, pues es un permiso de trabajo, ¿sí? Y en una primera instancia, el estándar no lo dice como tal, pero primero elaboras tu reporte y reúnes a tu gente para hacer mención de este punto, ¿sí? Para realizar una sensibilización al infractor, es decir, aquella persona que detectaste cometiendo un acto inseguro, antes de comunicar a la gente, porque es necesario comunicar todas las incidencias que se tuvieron durante la jornada laboral, que al que cometió una infracción lo sensibilices, pero digamos aparte, en privado, ¿sí? Para que cuando ya des a comunicar a todo tu equipo de trabajo los acontecimientos que sucedieron en la jornada laboral, pues esta persona no se muestre de una manera reactiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues no lo sensibilizaste antes, ¿sí? De la falta que cometió. Hacerle ver porque está mal, ¿no? Lo que cometió. Y hace mención que en este momento, pues también, pues habrá que elaborar una minuta de esa reunión que tengamos con nuestra gente y que esa minuta se firme por todos los involucrados, ¿sí? Puede ser por todos los integrantes de nuestro equipo de trabajo, más aparte, algún otra personal que nosotros consideremos importante y necesario que también acudan a nuestra reunión y que firmen nuestros reportes, sobre todo para aquellos que sean los responsables de dar seguimiento a alguna acción que nosotros, alguna recomendación o una acción correctiva que nosotros hayamos establecido en nuestro reporte de observaciones encontradas, ¿sí? Entonces, esas personas responsables, pues también tienen que acudir a nuestra reunión de fin de la jornada, ¿sí? Entonces, este punto, el de mencionar los permisos de trabajo, lo establece como buena práctica el estándar, que lo hagamos ya al final de la jornada de trabajo, principalmente porque durante la jornada, digamos a mediación de la jornada, se pueden llegar a generar actos inseguros precisamente por esto, ¿sí? Por la generación de este,
o mejor dicho, por la falta de contar con esa autorización, con ese permiso de trabajo, ¿no? Firmado, sobre todo firmado por el dueño del área, ¿no? Entonces, pues esta es una falta que es grave. ¿Y por qué es grave? Pues simplemente porque se está incumpliendo un requisito muy importante normativo. Entonces, es muy importante estarlo recordando. De ahí que en este desempeño se mencione esto, se haga mención de esto, ¿no? Y básicamente en este último desempeño, pues nos está hablando pues de la generación de dos reportes. Uno es el reporte diario de la jornada, ¿sí? Y otro es el de la minuta de la reunión, ¿sí? De la minuta de la junta. Y acá en los productos, el estándar pues nos establece este, los requisitos para el reporte diario de la jornada laboral y los requisitos para la minuta de la reunión elaborada, ¿no? Entonces, voy a dejar de compartir la ficha del estándar para compartirles estos formatos, ¿no? Primero, el reporte diario de la jornada laboral. ¿Sí? Y es un formatito muy sencillo, ¿sí? Pero de mucho valor y de mucha importancia, ¿no? Entonces, nos establece el estándar que se debe de contar con un tipo, debemos de plasmar la incidencia, la desviación durante la jornada, es decir, qué tipo de desviación tuvimos, quién elaboró el reporte, una fecha, ¿sí? Describir ese hallazgo y y cuál fue la acción inmediata, ¿sí? Em, para disminuir el riesgo, porque tal vez, por ejemplo, hablando del ejemplo que poníamos de que durante el recorrido nos encontramos con una abertura, ¿no? En un pasillo que se trataba de un registro abierto, ¿sí? Y tal vez si no se encontró esa etapa, bueno, pues cuál fue la acción inmediata que tomamos, pues para si no eliminar el riesgo, para así reducir el riesgo, ¿sí? La magnitud del riesgo. Bueno, pues aquí plasmamos, pues colocamos una barricada y hicimos una pausa y comunicamos al personal, pues, de esa condición, ¿no? Entonces, eso inmediato que hicimos, aquí lo plasmamos, ¿sí? Que básicamente de dónde sacamos esta información, pues esta información la sacamos del reporte de observaciones encontradas, ¿sí? En el reporte de observaciones encontradas, aparte de esto mismo, ¿sí? Se plasma también la causa raíz de la generación de ese hallazgo y aparte de la acción inmediata, también la acción correctiva, es decir, la que se va a llevar a un plan de acción, ¿sí? Entonces de ahí sacamos la carnita para llenar nuestro reporte de diario de la jornada laboral, ¿sí? Más que aquí, digamos, lo que se plasma, pues son nada más estas dos cosas, ¿sí? De acuerdo al tipo de hallazgo, que en este caso de acuerdo al auto inseguro, condición, incidente o accidente, ¿sí? Y cuál es lo inmediato que hicimos, porque básicamente esto vendría siendo como el resumen, ¿sí? Y esto es de lo que vamos a hablar en nuestra reunión, ¿sí? De todo esto que aconteció, ¿sí? Entonces, aparte de eso, ¿qué fue lo que hicimos, no? Y aparte de esto, también nos establece el estándar que
Nuestro recorrido, pues tampoco, no solamente debe de servir para detectar esto, sino también para verificar cuáles fueron los seguimientos a las acciones de mejora, digamos, detectadas en observaciones, reportes de observaciones pasados. Es decir, aquí vamos a plasmar, por ejemplo, si fue el caso de durante nuestro recorrido, que esa abertura, pues ya se dio un seguimiento a una acción correctiva que era el fabricar, por ejemplo, una tapa que se extravió, etcétera. Pues durante nuestro recorrido, pues detectamos que el hallazgo tal, de fecha tal, pues se dio seguimiento a la acción correctiva que tenía como fecha compromiso tal y pues detectamos que ya ese registro contaba con una tapa, ¿no? Entonces, pues también se trata de nuestros recorridos, pues identificar y plasmar pues aquellas acciones que se les dio cumplimiento. ¿Para qué? Pues para evidenciar que aparte también pues nos preocupamos por darle seguimiento a las acciones correctivas, ¿sí? Y bueno, pues aparte, en la última parte, pues ya viene aquí el espacio para colocar el nombre y firma del responsable de la elaboración del reporte. Bien, voy a dejar de compartir para ahora compartir el otro reporte que es el de la minuta. Es el de la minuta. Lo abro. Mm, está de la reunión elaborada. Me lo comparto. Es un reporte muy sencillo, ¿sí? Y bueno, contiene la fecha, contiene la hora de realización, es decir, para plasmar el tiempo en el que inició y en el que terminó esa reunión, ¿sí? El nombre y firma de quien elabora, el lugar de la reunión. Nos habla el estándar que debe contener los puntos expuestos, ¿sí? ¿Qué puntos expuestos? Los que ya mencionamos, ¿no? Eh, lo relevante de lo que aconteció, sobre todo tratándose de las incidencias más graves, ¿no? Las faltas más graves. Entonces, eso es lo que hay que tratar, con la gente, ¿sí? Y no solamente, pues, se trata de hablar y comunicar de ello, ¿no? Sino también establecer acuerdos para, pues, evitar que se estén repitiendo esas situaciones, que se estén generando esos actos inseguros o generando esas condiciones inseguras, ¿sí? O por qué también, no se ha dado el seguimiento, no se ha corregido cierta acción correctiva. Entonces, ¿cuál es el acuerdo? Y discutir, no pelear, ¿no? Sino simplemente discutir un poquito y llegar al acuerdo de cómo le podemos hacer para dar solución a esa acción correctiva, ¿sí? Y que todos plasmen su nombre y su firma de los asistentes a la reunión, ¿sí? Básicamente es lo que nos establece el estándar. Voy a compartir para regresarme a la ficha. Entonces aquí estaba.
¿sí? Lo que debe contener el reporte diario de la jornada laboral es que presente la fecha actual, ¿sí? Que contenga las incidencias presentadas y las acciones que se tomaron para evitarlas, que ya lo vimos, que también incluya el seguimiento a las acciones de mejora reportada, ¿sí? Que no solamente sea para reportar incidencias, sino que también para reportar que hubo seguimiento a ciertas acciones de mejora y que presente la firma del supervisor responsable. Eso es para el reporte de la jornada laboral y para el reporte de la minuta, pues que contenga los puntos expuestos, que especifique el día, hora y lugar de la reunión y que incluya el nombre y firma de los asistentes, que es lo que contiene el formato. ¿Ok? Y como actitud, hábito o valor, pues nos habla este último punto del elemento, pues nos habla del orden, ¿sí? Orden en cuanto a qué, en cuanto a la manera en que presentamos el reporte diario de la jornada laboral, ¿sí? ¿Y cuál debe ser ese orden? Pues digamos un orden cronológico, es decir, plasmar lo que sucedió desde el inicio hasta el final del día, ¿sí? Y que aparte, bueno, se dé de una manera clara, de una manera bien descrita, ¿sí? Porque estos reportes, no solamente este el de la jornada laboral, sino todos son básicamente evidencia de nuestro trabajo, ¿sí? Son muy sencillos, son muy básicos, ¿sí? Se pueden perfeccionar estos documentos, pero bueno, el estándar nos establece cuál es el mínimo necesario. Y este mínimo necesario nos lo establece, aparte de para dejar la evidencia de nuestro trabajo, ¿sí? Para poder medir la cultura de prevención de nuestra empresa. Estos documentos, aparte de la evidencia de nuestro trabajo, sirven para eso, porque nos pueden servir para sacar estadística de cuántos actos inseguros se cometen al día, cuál es la periodicidad o el tiempo de respuesta para la corrección de las acciones correctivas, qué tipo de acciones correctivas se corrigen, cuáles no se están corrigiendo, ¿sí? Son las acciones inmediatas que se toman. Y cuando nosotros empezamos, ya medimos esto, pues también podemos establecer indicadores que nos ayuden precisamente a establecer metas, objetivos y que conlleve a esto, pues, a mejorar la cultura de seguridad de nuestra empresa, ¿no? De ahí la importancia de estos reportes. Este último desempeño es muy importante eh, en la función, ¿sí? El plasmar todo lo que hacemos a un documento, a un papel, ¿sí? Es muy importante. Y bueno, agregar adicionalmente que esto conservemos en buen estado, ¿sí? Porque pues también nos sirve para evidenciar no solamente para nuestros superiores, sino pues también para evidenciar a la autoridad, este, pues muchísimas cosas que nos establece la normatividad mexicana, ¿no? En materia de seguridad y salud. Entonces, pues prácticamente con esto concluimos esta alineación. Revisamos pues cada uno de, mm, de los puntos que nos establece el estándar, tanto para los desempeños, tanto para los productos y las actitudes, hábitos y valor, ¿no? Entonces, por último, ya nomás me queda hacer una conclusión. Y la conclusión es que esto es el mínimo necesario
que pues nos establece el estándar, ¿sí? Esto es lo mínimo necesario que debemos de hacer todos los días, ¿sí? Habrá, bueno, situaciones en las que, bueno, pues de manera justificada, pues no podamos hacer esto, está bien, ¿sí? Pero esto es lo mínimo necesario que debemos de hacer para ser competentes en la función. Si no lo estamos haciendo, ya tenemos el lineamiento que nos marca la guía, ¿sí? Si queremos mejorar la cultura de seguridad en México, mejorar la cultura de seguridad de nuestra empresa, sigamos el estándar, apliquemos el estándar, ¿sí? Eh, la certificación en cualquier estándar de competencia es una llave, ¿sí? Que te abre muchas puertas. Una de esas es el de la mejora continua, ¿sí? Eh, entonces, si aplicamos este estándar, esto se va a traducir en resultados, ¿sí? Y el aplicar es el aplicar todo, ¿no? Es el aplicar conocimientos, que eso se vea reflejado en desempeños, ¿sí? Y también sobre todo las actitudes, hábitos y valores, ¿sí? ¿Para qué? Para que cambiemos la perspectiva que tienen tanto los patrones, directivos, como la gente, y nos dejen de ver como esos policías que solamente quieren detener actividades, que están en contra de la productividad, etcétera. Si seguimos lo que nos marca el estándar, pues podremos erradicar esa perspectiva. Ya el primer paso, con el simple hecho de ya tener el estándar, pues ya es un gran avance, ¿sí? Ahora la invitación es que se sume a ese movimiento de personas certificadas, ¿sí? Para empezar a transformar, para darle el debido peso a la función, ¿sí? Y que esto conlleve a no solamente eso, ¿no? Sino que también se dé la debida autoridad a la función, ¿sí? El responsable de los servicios preventivos de seguridad y salud debe de tener suficiente autoridad, ¿sí? La autoridad debida, pues para poder mejorar la cultura de seguridad, porque eh, eh, aparte de eso, bueno, se requieren recursos, ¿sí? Pero el estándar ya nos establece, nos da la pauta, ¿sí? Para poder dar esos resultados y empezar a cambiar esa perspectiva que se tiene, ¿no? Es necesario dignificar la profesión, ya sea que tú tengas ya experiencia, como bien decíamos, simplemente por congruencia, o ya sea bien que tú quieres incursionar en esta área, pues por aquí es el inicio, ¿no? Bien, colegas, pues hasta aquí concluyo esta alineación. Agradezco el que te tomes el tiempo por pues ver estas dos sesiones y que para este siguiente año lo tengas en mente, lo tengas como objetivo, el certificarte en esta competencia por todo lo que ya hemos mencionado. Bien, hasta aquí concluimos con esta alineación, y pues nos vemos en otras futuras alineaciones o futuros webinars. Hasta que concluimos, colegas, y pues nos vemos en la siguiente. Hasta luego.